Esto es Sé quién quieres ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT Tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Y si nadie te lo ha preguntado aún, ¿cómo te sientes hoy? Espero que estés increíble y estés lleno de energía para iniciar esta semana con pensamientos muy positivos. Hablando de pensamientos positivos, hoy tuve una experiencia muy divertida que, claro, en el momento lo sentí como una gran tragedia. Imagina esto: mi papá salió a hacer una diligencia que normalmente le toma máximo 2 horas. Habían pasado más de 4 horas y no había regresado. Y para cuando intentamos llamarlo, resultó que tenía el teléfono apagado. Como te imaginarás, tanto mi mamá como yo nos llenamos en 2 segundos de miedo y de angustia. Así que yo decidí salir de inmediato a buscarlo. En el camino, que es de aproximadamente 15 minutos, se me vinieron a la mente lo que se sintió como 1000 pensamientos diferentes, sopesando las probabilidades de qué podría estar sucediendo o qué podría haber pasado. Sí, la mayoría negativos. En voz alta me decía a mí misma: cálmate, todo está bien, no pasa nada malo. Pero en mi mente todo se volvía peor y peor. Justo cuando estaba llegando al lugar, recibí una llamada. Obvio, era mi papá, diciendo que se había tenido que ir a otro lugar y que por alguna razón se había quedado sin señal. Solamente me pudo dar risa, y de un momento a otro mi estado mental y físico se transformaron. Me sentí más relajada de inmediato. Mi mente se fue a un lugar feliz en un instante. Pero, ¿por qué si hace un segundo estaba que lloraba de la preocupación? ¿Qué fue lo diferente? No fue el hecho de saber que mi papá estaba bien. Fueron los pensamientos que tuve respecto a la situación. Y ese es nuestro tema de hoy: los pensamientos. Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos batallando y luchando con nuestros pensamientos. Es decir, escuchamos esa voz interna que nos critica, que nos juzga e incluso que muchas veces nos dice cómo deberíamos o no actuar. Cosas tipo: eso se te ve mal, no estudié, seguro me irá fatal en el examen. Como mi novio no me escribió ayer, seguro está pensando en alguien más. Y como estos, miles de ejemplos más. Los pensamientos que tenemos en nuestra vida son mucho más importantes de lo que creemos. Realmente no se limitan solamente a la voz en nuestra mente, sino que en realidad resultan siendo la principal y única causa de nuestros sentimientos y posteriormente de nuestras acciones. Muchos de nosotros no nos damos cuenta del poder de nuestros pensamientos en nuestra vida y creemos que todo lo que nos pasa o lo que vivimos es culpa de las circunstancias y que por esto no tenemos control sobre lo que nos sucede ni sobre lo que sentimos o pensamos. Una cosa es cierta: no tenemos control sobre lo que pasa a nuestro alrededor, no tenemos control sobre otras personas y no tenemos control sobre nuestro pasado. Pero sí tenemos control sobre lo que hacemos que eso signifique para nosotros. Entonces te preguntarás: ¿cómo quitar o evitar los pensamientos negativos? Lo primero que necesitas saber es que lo peor que puedes hacer frente a un pensamiento negativo es reprimirlo. ¿Pero por qué si lo único que quiero es no pensar en eso? Sencillo, porque en nuestro cerebro lo que resiste, persiste. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si te digo que no, bajo ninguna circunstancia, pienses en un elefante rosado? Claro, tu mente se va derechito hacia la imagen de un gran elefante rosado. Pero ven, inténtalo. Deja de pensar en el elefante rosado. Es súper fácil. Simplemente no pienses en él.
Nuestra mente está configurada para entender el lenguaje que usamos con nosotros mismos y el lenguaje que proyectamos. Por desgracia, nuestra mente aún no sabe diferenciar el no en no pienses o en no quiero. Nuestro cerebro simplemente quiere ser lo más eficiente posible y realmente debemos agradecerle por eso. Pero eso significa también que tenemos que prestar mayor atención a la información con la que lo alimentamos para que pueda trabajar y ser eficiente para nosotros y nuestras metas. A continuación, te compartiré consejos prácticos para que puedas empezar no solo a entender mejor, sino a manejar tus pensamientos en pro de tus metas. El primer paso: reconoce tus pensamientos. La primera parte es ser más consciente de tu mente. Aquí debemos empezar a entender que decir cosas como no tengo control sobre mi mente o sobre mis pensamientos, ellos simplemente llegan a mí, es una señal de que no estamos siendo conscientes de nuestra mente y lo que trabajamos en ella. Se trata realmente de pensar y hacerte las siguientes preguntas. ¿Por qué estás pensando lo que estás pensando? ¿Por qué eliges pensar en eso? ¿Quieres mantener esos pensamientos? Y mi favorita, ¿te construyen o te destruyen? Aunque no es un proceso fácil, con el tiempo y la práctica te darás cuenta que no eres tus pensamientos, tampoco eres tu cerebro. Eres el observador y el controlador. No eres aburrido. Solamente estás pensando que eres aburrido. El reconocimiento de tus pensamientos es la parte más importante para poder empezar a mejorar no solo tus patrones de pensamientos, sino incluso tu relación contigo mismo o contigo misma. Segundo, decide qué quieres pensar a propósito. Tienes que decirle a tu cerebro en qué quieres pensar intencionalmente. Esto quiere decir que así como debes ser consciente de tus patrones de pensamientos actuales, debes decidir y comunicarle a tu cerebro cuál es el nuevo, mejor y más constructivo pensamiento con el que quieres reemplazar el actual. Es muy importante que hagas esto, porque si no lo haces, el resultado va a ser que tu cerebro va rápidamente a hacer lo que sabe hacer mejor. Recuerda que quieres ser eficiente. Así que te encontrarás repitiendo los mismos pensamientos que quieres evitar, igual que con el elefante rosado. En este caso, y volviendo al ejemplo que te contaba de mi experiencia con mi papá, mi error era que no estaba siendo consciente de qué quería pensar. Simplemente estaba tratando de evitar un pensamiento, que nos lleva a nuestro tercer paso. No resistas tus pensamientos. Debemos aprender a permitir nuestros pensamientos, observarlos y deliberadamente decidir si queremos actuar o no sobre este pensamiento o sobre esta idea. Cuando resistes tus pensamientos, no solo los intensificas y los tienes más presentes en tu corteza prefrontal, que es donde todas nuestras decisiones conscientes suceden, sino que además de eso, en caso de que logres reprimirlos, no significa que hayas dejado de sentir las emociones que desencadenan estos pensamientos. Debes estar dispuesto a pensar cada pensamiento, aunque suene redundante, y a sentir cada emoción, porque lo que logra este trabajo es que no te alteres, no reacciones anticipadamente cuando un pensamiento negativo aparece en tu mente, y adicional, que tengas mejores resultados. Lo que debes aprender y practicar es, de nuevo, observar tus pensamientos. Puedes usar los siguientes pasos para identificar y decodificar un pensamiento. Pregúntate, ¿qué pensamiento es? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo se ve si lo miras desde una perspectiva ajena a ti? Es decir, míralo como si fuera algo externo. Imagina que estás viéndolo en una pantalla.
¿Qué significa? Siguiente paso. Observa tu pensamiento. Revísalo por todas partes. Ya lo estás viendo en una pantalla. Imagínate que es un objeto 3D. ¿Qué pasa si le das vueltas, lo miras por arriba, por abajo? Permítete sentir lo que produce este pensamiento. En mi caso, ese pensamiento me generaba ansiedad, me generaba angustia, me generaba tristeza. ¿Qué te hace sentir ese pensamiento? Paso 3. Entiende tu pensamiento. Permite tu pensamiento en tu mente, no lo reprimas. Acepta que tienes este pensamiento en este momento. Paso 4. Decide si quieres identificarte con este pensamiento. Recuerda que siempre es una opción. Siente compasión por ti mismo, es decir, no te juzgues. Reconoce que es algo que estás aceptando pensar, es algo que eliges para ti. Y paso 5, déjalo ir. Déjalo ir no en el sentido de apaga tu mente, sino visualiza en tu cabeza cómo se aleja de ti el pensamiento y cómo ya no te identifica. Importantísimo. Procura no ir de un pensamiento muy negativo a un pensamiento muy positivo, porque lo que queremos hacer acá es realmente acostumbrar a nuestra mente a crear nuevos sistemas de pensamiento, no a mentirle. Es decir, para tu mente no va a ser real y no va a funcionar si exageras. Por ejemplo, no funciona si tienes un pensamiento tipo soy un perdedor y quieres pasar a un pensamiento soy exitoso, porque debes primero trabajar en un pensamiento que sea creíble para ti y para tu cerebro, que sea realista. Intenta pasar de ese mismo pensamiento a uno, por ejemplo, soy un ser humano. Esto es real, lo puedes comprobar y es verídico para tu cerebro. El camino para tener los resultados que queremos en nuestra vida empieza en nuestra mente. A muchas personas que luchan con su peso o su aspecto deberían intentar reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos del tipo tengo un cuerpo. Esto es verdad, ¿no? Si escuchas este podcast, eres un ser humano que tiene un cuerpo. Luego de esto, cuando ya te sientes familiarizado y cómodo con el pensamiento de tengo un cuerpo, puedes avanzar a un pensamiento tengo un cuerpo saludable o tengo un cuerpo útil o cualquier adjetivo que te haga sentir cómodo y que sea verdad. Claro, la idea es que este pensamiento sea positivo y construya tus metas. No te juzgues y no te lastimes. Intenta esta semana inspeccionar tus pensamientos y luego de observar detenidamente tus pensamientos negativos, reemplázalos con pensamientos que construyan a tu vida y lo que quieres. Te ayudarán muchísimo a hacer esa transición hacia lo que quieres construir y sobre todo a tener una mejor conciencia de lo que piensas, el propósito y el rol de tus pensamientos en tu vida. Eso es todo por hoy. Espero que encuentres esta información tan útil como yo y que al igual que a mí te ayude a cambiar tu vida. Si quieres profundizar más estos temas, no olvides visitar angelasarmiento.com e inscribirte a nuestro newsletter para recibir más contenido y notificaciones de proyectos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar. Te mando un fuerte abrazo. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en @salvajehumanidad y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero. Te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.